Soy Daniela Musico, doctora en Comunicación por la Universidad Complutense y profesora investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria. Voy a pasar a presentar esta ponencia cuyo título es Populismo y nuevos conflictos en Europa, consecuencias de los nuevos discursos bélicos. La sombra de la guerra se cierne de nuevo sobre la Europa del siglo XXI. No hace mucho que ha despertado con nuevos conflictos y se origina un nuevo entusiasmo belicista, una euforia y optimismo intervencionista que nunca se habría sospechado hasta hace poco. Mientras aún resuenan las voces de literatos como Ungaretti, que describía los hombres ante la fragilidad de la vida en las trincheras, en su poesía se está como en otoño en los árboles las hojas, o como Levi en su Si es de su nombre, en el que advertía sobre la reducción del ser humano a la nada. Sin embargo, ahora pasan inobservados libros que han salido este año, recientísimos, de este 2023, como por ejemplo el de Bernard Henry Levy, cuyo título es Entonces la guerra, en los que se constata que de nuevo el siglo XXI los hombres han elegido la guerra. Pero parece que todo ha quedado olvidado. El pasado reciente, el siglo XX y los grandes conflictos. Una vez más, entonces, se escriben de nuevo discursos bélicos. Se habla de nuevo de guerra justa. Se añade la intervención humanitaria armada o de necesidad de proteger. El objetivo de este estudio es desenmascarar la retórica de los discursos bélicos más recientes del siglo XXI y sus consecuencias de actuación. Se comienza realizando un análisis desde el punto de vista de la comunicación y el uso de las diferentes herramientas mediáticas de los principales discursos como el de Zelensky en los primeros meses del desarrollo del conflicto de Ucrania, y se realiza una comparativa con, por ejemplo, los primeros discursos de Netanyahu en los primeros momentos del nuevo conflicto en Israel. No se pretende en este estudio, en esta ponencia, tomar posición acerca de las posibilidades de que la idea de la guerra justa sea o no aplicable, sino simplemente profundizar sobre el poder de las palabras en los discursos intervencionistas, en la escalada bélica, para contribuir, aunque sea en un mínimo, a la toma de la conciencia. Se trata de analizar la repercusión de estos textos en la opinión pública y gobiernos europeos y ver la alta adhesión que se ha obtenido con los mismos. A través del uso hábil de los medios, no solo de la televisión, la radio, la prensa escrita, sino por primera vez por la sobreabundante presencia en redes sociales, se está consiguiendo la alta eficacia de los discursos bélicos de este siglo XXI. En el caso de Zelensky, el logro de masivos aplausos en los principales congresos europeos, en foros económicos, tecnológicos, pero también culturales importantes de Europa, se ha logrado pues, gracias precisamente a esa presencia, a esa sobreexposición mediática que ha tenido el mandatario, ¿no? Y se ha logrado de esta manera el que muchas personas puedan interpretar o ponerse del lado de Zelensky, interpretar los hechos históricos desde el punto de vista de Zelensky, ¿no? Se ha logrado, por lo tanto, que posiciones que se habían mantenido hasta hace poco, después de los dos grandes conflictos del siglo XX en Europa y desde los acuerdos tomados en Estrasburgo, en los que también los medios de comunicación se comprometían en no alentar posiciones belicistas, quedaran completamente relegados a un segundo plano y se pasara al apoyo incondicional en armamento y en opinión pública de las pretensiones belicistas, en este caso de Zelensky, por parte de los países europeos, ¿no? Y de la Unión Europea sobre todo. Cierto cabe recordar que precisamente Zelensky proviene del mundo de la comunicación. Esto sin duda ha sido muy ventajoso para él. Además, no olvidemos que la mayor parte de su equipo de gobierno lo ha formado con miembros de su productora, la que era su productora hasta justo llegar a ser presidente.
Sin duda esto ha influido en la eficacia mediática de sus discursos, pero además, tras el análisis que hemos podido realizar a través de los principales textos de este mandatario, hemos podido desmenuzar la presencia de todas aquellas herramientas retóricas propias de los discursos populistas que llaman a través de las emociones a una acción. Y esto, además, consiguiendo de esta forma justificar la guerra a través de una victimización y la involucración en la misma a través de amenazas de un enemigo común hacia las propias familias, hacia los propios valores, hacia la propia civilización, comprometiendo así la opinión pública a hacer un frente común. Los términos, ¿no?, que de nuevo estamos empezando a escuchar, ¿no?, de la guerra justa, pasando también por la intervención humanitaria armada y la necesidad de proteger, que es uno de los nuevos conceptos, pues vuelve otra vez a sobrevolar, todas estas ideas vuelven a sobrevolar los cielos de Europa, ¿no?, actual. Y la idea de la guerra justa, desde la doctrina de Agustín a Tomás de Aquino hasta Francisco de Vitoria en la reflexión sobre el derecho de la guerra, que es de 1539, donde, retomando las ideas de sus predecesores, además de los requisitos tradicionales que ya se consideraban necesarios para considerar una guerra justa, que eran, por ejemplo, la autoridad competente, la intención correcta, la causa justa, la proporción entre la ofensa sufrida y la respuesta armada, Vitoria consideró necesario evaluar las consecuencias también devastadoras de un posible ataque. Si éstas provocaran daños incalculables o graves sufrimientos para la población o se extendieran a todo el mundo, la guerra se volvería injusta. Por esa misma razón y debería ser rechazada. Francisco de Vitoria es considerado por eso el creador de un nuevo espíritu de comprensión y tolerancia entre las naciones y un gran defensor de la Unión Europea, así como del establecimiento de un sistema de garantías y principios de paz internacional como el bloqueo económico y diplomático. Todo esto es realmente de una actualidad increíble, porque todas estas palabras que acabamos de decir, tanto de justificación de la guerra justa, como luego el gran esfuerzo de Francisco de Vitoria de ampliar y de precisamente evitar lo que no ha sido posible evitar ni en el siglo XX y parece ser que tampoco en el siglo XXI, es muy lamentable que no se pueda estar actuando tal y como en 1539 alguna persona, como algún pensador como Francisco de Vitoria propuso, ¿no? A partir además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, aprobada por la ONU en 1948, la idea de guerra justa se ha ido acompañando con la de intervención humanitaria. Intervención humanitaria para la defensa de los derechos humanos, para la cual algunas ocasiones el Consejo de Seguridad otorgó un mandato a ciertos estados líderes para que estas fueran intervenciones humanitarias armadas, con el fin de reafirmar los derechos humanos amenazados o violados. Ejemplos de estos, ¿no?, fueron, por ejemplo, la defensa de los kurdos iraquíes en 1991, la ex Yugoslavia en 1991-92, Somalia en 92 también, Ruanda 93-94, Haití 94, Timor Oriental 1999 y Kosovo 1999, aunque esta última fue promovida y llevada a cabo por la OTAN sin el mandato del Consejo de Seguridad, ¿no? También ha habido conflictos en los que no se ha intervenido a pesar de estar violándose los derechos humanos debido al veto impuesto por uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No vamos en este caso a analizar tampoco en qué sentido todo esto haya podido influir en todos estos conflictos, ni si era realmente una guerra justa o no lo era, o si era una intervención humanitaria, armada, también justificada o no. Simplemente es entender cómo dentro de los discursos se va adaptando y se van reforzando estas ideas, ¿no?, y cómo estas también llegan hasta los discursos del siglo. Entonces hemos visto como en los discursos bélicos actuales, ¿no?, la doctrina de la intervención humanitaria
aunque ha ido experimentando cambios significativos en los primeros años del siglo XXI como parte de este proyecto más amplio, ¿no?, de las Naciones Unidas, desde luego pues el panorama de la guerra justa y de las intervenciones humanitarias armadas y de las necesidades de proteger realmente pues ha ido penetrando no solamente en los discursos de estos mandatarios, sino que, como decíamos, ha ido conquistando y ganando la guerra mediática, ¿no?, y consiguiendo pues, los apoyos que, sobre todo en el caso de Ucrania, se necesitan. Las afirmaciones son contundentes, ¿no?, en los discursos que hemos podido analizar, ¿no? Las palabras no temen las repercusiones y el nuevo discurso bélico del siglo XXI llega a la incitación, al ataque y a la destrucción, y aún así consigue con eficacia sus objetivos de adhesión de la gran mayoría de la opinión pública en Europa y la alianza de la mayor parte de los países europeos, ¿no? Los nuevos discursos bélicos, tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Israel, utilizan la retórica emocional populista de frases contundentes, sin reparos en hablar de guerra, muerte, amenazas contra el enemigo, y está funcionando, ¿no?, como decíamos, en la opinión pública europea. Aún así, está funcionando. Desde un principio, Zelensky, por ejemplo, mostró su discurso altamente agresivo, ¿no? No vamos a rendirnos ni vamos a perder. Vamos a ir hasta el final, lucharemos en tierra, mar y aire. O no tengo miedo a nadie. Otra de sus declaraciones, ¿no? A mí solo me quiere matar Rusia, a Putin el mundo entero quiere matarle. Y además, bueno, muchas de las frases, ¿no?, contundentes del caso de Zelensky eran para conseguir esa empatía, ¿no?, y esa adhesión de la que hablábamos de la opinión pública europea, ¿no?, y de los gobiernos europeos, ¿no? Bueno, de todo el mundo, pero estamos ciñéndonos al análisis en Europa, ¿no? Y, por ejemplo, frases como Putin no solo ha atacado nuestras ciudades, sino que emprende una ofensiva brutal contra nuestros valores. Y esto para entender que Europa debe despertarse ya, ¿no?, porque la amenaza era común, ¿no? Si no nos ayudáis hoy, si no nos ayudáis en serio, mañana la guerra llegará a vuestros países, ¿no? Y en repetidas ocasiones incluso ha hablado de Tercera Guerra Mundial. En el caso de Israel, necesitaba menos, como comentábamos antes, buscar esa adhesión mediática a su causa, ¿no?, y esa adhesión por parte de países europeos, dada la notoriedad histórica del conflicto y las muchas alianzas que ya tenía Israel, ¿no? Pero aún así, su mandatario, Netanyahu, desde un principio también mostró su discurso belicista, ¿no?, y fuerte, contundente, ¿no? El enemigo pagará un precio como nunca antes había conocido, ¿no? Esto desde el 7 de octubre pasado, ¿no? Y también dejando claro, no es una operación, no es un asalto, sino es una guerra, ¿no? Y la respuesta de Israel contra Gaza cambiará Oriente Medio, ¿no? Todos son frases y afirmaciones muy, muy contundentes. ¿No? Los principales resultados de este estudio, tras el análisis de cómo estos discursos han logrado el penetrar en la adhesión de la opinión pública y en la adhesión por parte de los gobiernos europeos, arrojan un uso, como hemos dicho, bien orquestado de las palabras, de los discursos y de todos los medios masivos y sociales al alcance de los promotores de la intervención bélica, ¿no? Imágenes, vídeos en YouTube, textos breves en redes sociales, discursos a cámara, logrando en el caso de Ucrania una adhesión del 100% en los gobiernos de los 27 miembros de la Unión Europea y de 40 países de Europa, representando esto el 90% de los países europeos. Ucrania ha conseguido además un altísimo respaldo en la opinión pública, que llega a un 92%, ¿no?, según el análisis que se ha podido hacer a través de las portadas de las principales cabeceras de los países europeos, ¿no? En el caso de Israel, la Unión Europea también le ha otorgado un amplio apoyo con 23 países sobre 27. En Europa, sin embargo, baja, manteniéndose algunos países neutrales, por lo que el porcentaje de suma de ambos es de un 61%.
En consecuencia, también baja también la adhesión por parte de la opinión pública, que, como hemos dicho antes, se encuentra más dividida en cuanto a la causa palestina, ¿no? Aún así, representa el 68% de adhesión en la causa, en la alineación con Israel, ¿no? Se concluye por estos datos que en ambos casos los discursos belicistas en este siglo XXI siguen siendo altamente eficaces en Europa, a pesar de los recientes conflictos devastadores vividos en el siglo XX, ¿no? Además, hay que reseñar que son prácticamente inexistentes las posiciones y discursos no intervencionistas europeos. Concluyendo, pues esta ponencia, parece que Heródoto quedó de nuevo siglos atrás, y sus reflexiones amargas acerca de la guerra, que constatadas en el siglo V a.C., que en tiempos de paz los hijos entierran a los padres, pero en tiempos de guerra son los padres quienes entierran a los hijos, han pasado literalmente a la historia. Los soldados son nuevamente números para el ejército, y los padres, aunque lloran como siempre, ya no son mediáticos. Muchísimas gracias.